Y esta semana, como dijo Alejandro, fue una semana intensa. No me sorprendió lo que sucedió. Creo que la expectativa de lo que uno tenía en mente iba a suceder, esa fe que uno venía cultivando, es lo que terminó ocurriendo. Pero qué lindo es vivir este momento que estamos viviendo en Argentina, ¿no? Sobre todo las iglesias unidas, uniéndose. Qué lindo es vivir este momento que estamos viviendo como vida con propósito también en este año. ¿Sí? ¿Y a quién le damos la gloria? Totalmente, totalmente la gloria es para Dios. ¿Tienen el bosquejo en sus manos por si quieren ir tomando nota? El título que le puse a la reflexión de hoy, esta sencilla reflexión que vamos a compartir esta mañana, se llama ¿cómo? Mantener al gigante despierto. ¿Por qué se les ocurre que se me ocurrió poner ese título del mensaje? En esta semana en los noticieros se ha escuchado mucho esa frase, el gigante dormido se ha despertado. ¿Y a quién se refería con ese gigante? Por un lado el gigante celeste, pero por otro lado lo que ocurrió el día sábado en el obelisco fue histórico. Así dicen, yo lo vi por televisión, no estuve ahí, pero empezó a correrse esa bolilla, ¿sí? Se despertó el gigante dormido. Me atreví a poner una frase, si querés ponerla en pantalla. ¿Lo conocen? Sí, lo vemos todos los días. No, esta persona falleció. Es de la Segunda Guerra Mundial, de la Armada japonesa. Y terminó diciendo, me temo que hemos despertado a un gigante dormido. Su respuesta será terrorífica. ¿Qué pasó después de esta frase? Bueno, Estados Unidos reaccionó y la guerra llegó a su fin. Esta persona no debe haber visto, la fecha de fallecimiento es 1943, así que imagínense. El gigante dormido es una frase que se viene usando hace mucho. Otra imagen más que tengo, de algunas décadas más, años atrás, China, ahí yace un gigante dormido. Déjenlo dormir para que cuando despierte, él moverá el mundo. ¿Despertó China? Fíjate el cuello de tu camisa, fíjate el celular. Tenemos todo de China, ¿sí? Se despertó el gigante. Yo creo que eso es algo, es una frase nada más, ¿no? Pero una frase que simboliza algo. ¿Qué simboliza? Que algo que estaba realmente dormido, pero no pequeño, sino verdaderamente gigante, se despertó. Se usa un montón de disciplinas. Si vamos a la Biblia, hojeando la Biblia, me encuentro con muchos hechos que por una persona que Dios levanta, o por el llamado de una persona que la persona responde a ese llamado de Dios, caso David que vence a un gigante, dicho sea de paso, ¿qué produce en el pueblo? Que se levantó el pueblo, se despertó, salió del miedo que tenía e invadió a los filisteos y empezaron a conquistar. No sé si has leído esa historia. Y hay otras historias más. También está cuando Josué es animado por Dios a conquistar la tierra prometida y se encuentra con la primera ciudad, ¿cómo se llamaba? Para los que leen la Biblia, Jericó. Muy bien. ¿Y qué les hace hacer Dios? Bueno, les hace dar círculos y terminan derribando los muros, conquistan la ciudad y el pueblo enfurecido dice, seguimos conquistando. Y van a la siguiente ciudad y no les fue tan bien. Porque alguien se durmió, entró en pecado
y Dios no bendijo al pueblo por el pecado que había en el pueblo. Pero le dice Dios a Josué, que lo tenés anotado el versículo en el bosquejo para que lo leas en tu casa, levántate, purifica al pueblo. Y Josué le hizo caso a Dios, se levantó y el pueblo se volvió a levantar, se purificó, conquistó la ciudad de Ai y las que siguieron. Creo que es algo que siempre en el pueblo de Dios se necesita a alguien que se levante para que el gigante que a veces empieza a dormir o queda dormido, se levante. Alejandro dijo algunas palabras en la alabanza sobre el tema y a lo mejor no podemos identificar quién es ese alguien en Argentina que dio el puntapié inicial para que el gigante dormido se terminara levantando. Tuvimos entre nosotros hace 15 días una de esas personas, de tantas que empezaron a promover desde Capital Federal, pero otras desde Córdoba, de Carlos Paz, para que el gigante se durmiera. Hay una placa más, que es recorte de un diario, ¿sí?, que dice: luego del fatídico 13 de junio, las iglesias evangélicas tomaron un papel protagónico en el ejercicio de la influencia en favor de los que no tienen voz. Un gigante celeste que despierta, dijeron los diarios locales, que no fue otra cosa que el clamor de un pueblo que ama a Dios, a las personas y a la vida. Yo creo que marcamos un antes y un después de la Argentina de los últimos tiempos, ¿sí? Creo que el pueblo de Dios siempre se levantó en momentos cruciales. Tal vez no lo teníamos presente nosotros, lo que tenemos, esta edad que tenemos, ¿sí? Pero creo que quedó grabado en nuestra mente lo que sucedió. Ahora, el título del mensaje de hoy es mantener al gigante despierto. Porque de pronto, así como pasó con el pueblo de Israel cuando conquistó la ciudad de Jericó, no podemos dormir. No podemos dormir en los laureles. Esa frase que se dice comúnmente. Y lo que tenemos que seguir haciendo después, no lo hacemos. ¿Me siguen la idea? Nos quedamos acá, nos quedamos con que el pueblo se unió, los senadores se sintieron tocados, se asustaron, votaron a favor, en contra de la ley, a favor de las dos vidas, y ya está. ¿Qué sucede cuando uno está dormido? ¿Sucede algo? Normalmente uno responde eso, pero hay un texto que te comparto que está en Proverbios 6. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá la necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Yo creo que cuando uno se queda dormido, sí suceden cosas. Lo primero que querés, si querés tomar nota, es la pereza. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? La pereza viene por el dormir, no el dormir por la pereza. ¿Cuántas veces has puesto el reloj a una hora determinada? A ver, tirame un horario. ¿Qué hora pones el reloj? 12 del mediodía, dice. ¿Quién da más? Y de pronto te quedás un ratito más. ¿No te da fiaca después de levantarte? ¿No tenés más pereza después de esa media hora que dejaste pasar que en ese momento que te despertaste? ¿No es que la fiaca, la pereza, te viene por el solo hecho de seguir estando en la cama? ¿Cuántas personas por el hecho de estar en la cama y se levantan tarde ese día están sin ganas de hacer? La pereza es algo que se produce por el estar dormido. Y acá, más allá de las bromas de dormir en la cama,
muchas veces nos acostumbramos a estar dormidos en lo que tendríamos que estar despiertos, y cuando tenemos que reaccionar, no reaccionamos por la pereza. Me atreví a poner 2 textos más de Proverbios. Si querés ir avanzando, dice: el perezoso afirma, hay un león allí afuera, si salgo me puede matar. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó. Yo venía de la pereza. Yo era uno de los que estaban dormidos. Porque ahora todos nos subimos a la victoria. Sí, se despertó el gigante dormido. ¿Quién estaba dormido? Ah, la iglesia. Tercera persona. No, yo estaba dormido. Yo estaba cómodo. Una iglesia, personas que vienen a la iglesia, compartimos momentos muy lindos, aprendemos de Dios, cantamos, algunas cosas están saliendo cada vez mejor, gloria a Dios por eso. Estaba cómodo, estaba dormido, perezoso. Hay que salir a la calle a manifestar. Bueno, sí, salgan. ¿Quiénes salen? Los otros. ¿No te pasó? Soy el único que pretendía que otros salieran a la calle y yo quedarme en la comodidad donde estaba. ¿Por qué? Y hay un león afuera, me va a comer. El león era todos los pensamientos que me armaba de, y no está bien salir, cortar calle. Se me cruzaba todo eso por la mente. Era el león. Y la pereza genera eso, genera vagancia, nos convertimos en inútiles, dominados, dependientes. El siguiente texto de Proverbios dice que ni siquiera se lleva a la boca la comida el perezoso. O sea, necesita que alguien lo alimente. Todo eso por estar dormido. En segundo lugar, para que completes, no solamente el versículo de Proverbios habla de la pereza, sino también habla de la necesidad. Cuando uno se queda dormido, la necesidad viene como un ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? ¿Te avisa? ¿Te manda un WhatsApp? Los motochorros. Yo vengo de Córdoba, voy a Córdoba y vengo todos los días y de semana. Y varias veces, no una, varias veces, sube al Fonobús, al Carcor, a la empresa que he tomado, una persona y justo al primero que le habla es el chofer. Y cuando estoy cerca escucho, me acaban de robar el celular. ¿Y cómo hicieron para robar el celular? ¿Estás hablando por teléfono? ¿Esperando el colectivo? ¿Qué color era el auto que pasó al lado tuyo? Estás concentrado en que estás hablando por teléfono. El chorro está concentrado en ¿qué? En los que están hablando por teléfono con celular y se lo manotean. ¿Por qué? Porque están dormidos. Y la necesidad, dice el versículo, que así como el caminante, como el ladrón, te viene la necesidad, los problemas, la falta de cosas en la vida por estar dormidos. Y el tercer punto que te comparto, porque lo dice Proverbios, es la escasez, la pobreza, que ya no viene como un caminante a robarte, sino ya que es un ladrón armado. Ya es algo más profundo, más fuerte. ¿Ustedes qué creen? Yo cuando leí este versículo me dio la sensación de que no es bueno que nos quedemos dormidos. ¿Ustedes qué piensan? No es retórico, pueden hablar. ¿Te has quedado dormido alguna vez en la vida? ¿Te has quedado dormido en la iglesia? Y no por el mensaje aburrido, sino dormidos en lo figurativo de que algo tenías que hacer, Dios te llamó a que hagas algo y quedó en la nada. O en tu vida espiritual, o en tu vida personal. Conozco a muchas personas, varias personas, que siguen dormidos. Que la vida les está pasando, le viene la necesidad, le viene la pobreza, la pereza por el hecho de estar dormidos. Y cuando hablo de personas no estoy hablando solamente de personas que están fuera de la iglesia,
dentro de la iglesia también hay hermanos dormidos. No sé en esta. Posiblemente no. Este mensaje lo estoy ensayando para después ir a darlo a otras iglesias donde pueda haber cristianos dormidos, que les viene la pereza, la necesidad y la escasez como un ladrón, por el hecho de que ¿hasta cuándo van a seguir dormidos? Como decían a un santiagueño, levántate que se te hace tarde para la siesta. Es chiste, pueden reírse. ¿Es bueno que estemos dormidos? ¿Dios quiere que estemos dormidos? En esta movida hubo, creo que fue en el Mónaco, lo pusieron, la siguiente placa, avanzá una más, otra más. Ah, ahí, gracias. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. ¿Quién estaba en silencio? La iglesia. En el año 2010, si no me equivoco, se aprobó una ley. ¿Qué ley era? Matrimonio igualitario. ¿A quién de nosotros nos molestó? Mientras comíamos entre amigos, ¿cómo van a aprobar esta ley? No hicimos nada. Algunos sí, algunos hicieron algo. Es más, el Consejo Pastoral hoy en Villa Carlos Paz, por lo que escuché, es surgimiento de alguien que empezó a hacer algo en la ciudad después de esa ley. Pero no mucho más que eso. Estábamos dormidos. Y Dios quiere una iglesia no que esté dormida. Dios quiere a su iglesia, no solamente estoy hablando vida con propósito, todas las iglesias cristianas, que estemos despiertos para lo que la sociedad está viviendo, avanzando, y el enemigo está aprovechándose cada vez que estamos dormidos. Volvé un versículo para atrás, una diapositiva atrás, porque lo puse en orden distinto, y hay un versículo de algo que le pasó al mismo Señor Jesús. Luego volvió y se encontró a los discípulos como dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué está dispuesto? Bien, hoy tenemos un espíritu dispuesto. Pero yo me fijo en este versículo y me da la sensación que Dios me está diciendo que si me duermo estoy cometiendo pecado. O estoy entrando en una zona de riesgo para que el pecado se adueñe de mí. Como le pasó a Acán en la historia que relaté muy breve del pueblo de Israel después de conquistar Jericó. Entonces, me sentí en el deber de transmitir lo que recibí de Dios en estos días, de que no nos debemos quedar dormidos, porque no es algo que Dios bendice. Jesucristo les dijo a sus discípulos, te has quedado dormido, y dijo algo muy fuerte. El Espíritu, lo que nos motiva a hablar, está todo bien. En la teoría, bárbaro, pero cuando hay que mover el cuerpo, ¿qué pasa? Lo tenemos como dormido. ¿Quiere Dios que sigamos así? ¿Seguro? Sí, seguro. No nos tenemos que quedar dormidos. Tenemos que ser esas personas que se levantan ante cada manifestación en contra de lo que Dios enseña. Tenemos que ser ese uno, como hubo alguien que cada vez que detecta que hay algo que está atacando los principios de Dios, nos levantemos y lo contagiemos. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Podemos solo? Jesucristo dijo, yo he vencido el mundo. ¿Y dónde está Jesús? Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
y como cuerpo de Cristo tenemos la semilla vigorosa del poder de Cristo para que no nos quedemos callados y nos sigamos levantando. Y no esperar que surja otro. Nosotros mismos, el Espíritu de Dios seguro que te ha revelado cada detalle de las cosas que estaban mal, pero el cuerpo era débil y te has quedado cómodo en la cama. Y Dios quiere que salgamos adelante. Dios quiere que nos levantemos, que nos despertemos, que no seamos más el gigante dormido. La frase es linda, es motivadora, pero no nos conformemos con esa frase motivadora. El gigante dormido. No tenemos que quedarnos más dormidos. Como decía Agustín Laje en la presentación del Mónaco, entramos a jugar el partido en el minuto 88 perdiendo 5-0 y con la cancha inclinada. Tenemos que estar despiertos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó la otra vez. Y entonces, como dice la pregunta en tu bosquejo y en la pantalla, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para no quedarme dormido? Y yo te quiero compartir la lectura de Efesios, capítulo 5, de los versículos 6 al 20, que lo tenés en pantalla o lo podés usar en tu celular o en tu Biblia. Dice, Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Vivir por el poder del Espíritu, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracia por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pueden decir amén. Copié y pegué los versículos y copié hasta el título del párrafo. Recién leí, digo, vivir por el poder del Espíritu, y no me encajaba, es el título en la Biblia, le digo por si alguien se dio cuenta. Pablo a los Éfesos los desafía a vivir de una manera determinada. ¿Y queda para los de Éfeso? No, es para nosotros también. Una de las cosas que, después de la votación, estábamos todos muy contentos, o antes de la votación también, lo escuché algunas exposiciones nada más, porque no me pude dedicar mucho tiempo a ver todo lo que sucedió en el Senado, por distintas otras tareas, por haber estado acá también orando el miércoles a la noche con la iglesia. El 40% de la iglesia vino a orar, realmente fue algo lindo, motivador, estar unidos orando. Pero algunas cosas que me llamaron la atención de esta ley y de lo que sucedió el 8 de agosto, es que el senador por Misiones,
Alejandro recién se lo comentaba y me dijo el nombre, Klaus. Hizo una muy buena exposición, pero una de las cosas que me llamó la atención, me dice, tarde o temprano, él votó en contra de la ley, pero dice, tarde o temprano esta ley se va a aprobar. Y él en su exposición manifestó que estaba en contra, no por defender las dos vidas, sino estaba en contra por el hecho de que la ley era mala. En un montón de puntos que detalló, económico, político, social, no lo recuerdo todo. Pero para mí eso fue una alerta. Nosotros celebramos, el gigante se levantó. Pero no todos los que votaron ahora votaron por las dos vidas. O sea, que si hacen reformulas, si reformulan la ley, tenemos que seguir trabajando para que, si la ley parezca buena, las vidas se sigan defendiendo. Otra cosa que me llamó la atención, que al día siguiente ya hablaban de un referéndum, porque estaba la situación justa dada. Nosotros votamos cada 4 años, cada 2 años, y votamos ¿a quiénes? A nuestros representantes que nos votan. ¿Quiénes son? Los diputados que nos representan, valga la redundancia, los diputados y los senadores. ¿Y qué pasó? Diputados dijeron una cosa, senadores dijeron otra. Está el clima perfecto para que alguien diga, bueno, entonces esta ley no tiene que ser decidida por la Cámara de Diputados ni la de senadores, la tiene que decidir el pueblo directamente. Y entonces van a hacer una encuesta popular, un voto obligatorio, vamos a tener que ir y a votar. Y muchos de nosotros dirán, qué bueno, pero ojo, la mayoría de la gente ve televisión, escucha radio y lee diarios, en donde lo que pasan ahí es todo a favor de lo verde y no de la vida. ¿Me entienden? Entonces tenemos que seguir activos, porque si no, lo que viene no lo vamos a poder frenar. Es más, el presidente sigue presionando para que se modifique el Código Penal para despenalizar. La violencia sigue. La opinión del país está dividido entre verde y celeste, llamémosle, entre conceptos errados de ideología. Tenemos que estar preparados. Yo me tomé el atrevimiento, y voy a ser breve, en estos versículos que leí, en agruparlos en 3 cosas que quiero transmitirte para que lo hagamos. Es sencillo. El primero, si lo querés anotar, es decidir cómo voy a vivir. Se me enredó la preposición, puse que en el bosquejo, pero decidir cómo vivir. Tendría que haberles puesto la imagen, porque se me vino a la mente, del camaleón. ¿Saben lo que es un camaleón? Según la ocasión, dijera la canción popular. O sea, cuando le conviene es marrón, cuando le conviene es verde, cuando le conviene va tomando el color que le conviene. ¿Ustedes conocen gente que vive así? Panqueque. Pablo dice, no se dejen engañar. Pablo dice, no participen de las cosas que hacen esa gente. Pablo dice, no participen de las obras inútiles de la maldad y oscuridad. Pablo agrega, así que tengan cuidado de cómo viven. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, si somos cristianos, es no ser panqueques o no ser como el camaleón. Hoy le decía a un hermano, es el momento justo, por decirlo así, no es que antes no lo haya sido, pero es el momento ideal para que realmente nos paremos en la sociedad diciendo, soy cristiano, no solamente porto un pañuelo celeste. Es más, ya no lo tengo encima. Soy cristiano y no me mezclo con lo que hacen los demás. Y si te preguntan, mejor, ¿se han dado cuenta? Hay un pasaje, no está en el bosquejo, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y le dice que los demás cristianos detecten que sos cristiano, en una versión que leí de las modernas.
¿Se nota en tu vida que sos cristiano? ¿O te tenés que poner un pañuelo celeste o un crucifijo grande para que alguien piense que sos cristiano? ¿Es tu vida una vida que muestra que sos cristiano? Tenés que decidirte, dejar de estar indeciso. Yo sé, lo digo con conocimiento de causa, sé de personas que son tímidamente cristianas, son cristianos privados. Acá adentro tal vez levante la mano más alta que yo cada vez que alabe a Dios. Acá adentro tal vez tenga el conocimiento de la Biblia para discutir todo punto bíblico, pero afuera donde tenemos la batalla. Es afuera donde la iglesia tiene que estar despierta. No escuché el mensaje del domingo. Tenía miedo de que iba a decir algo que haya dicho él y no quería cargarlo en la conciencia. Digo, lo escucho después. Pero él, ¿de qué habló el domingo? El pastor Alejandro, ¿de qué habló? Gracias. Uno se acordó. Bien, vamos bien. Una iglesia relevante. ¿A dónde? En la sociedad. En la sociedad. No nos tenemos que mezclarnos, obvio. No podemos ser sal y luz si no nos mezclamos. Pero no tenemos que contaminarnos. No tenemos que pasar desapercibido. Yo te pregunto, empiezo desde los más chicos. En la escuela, ¿saben que sos cristiano? En el colegio, ¿saben que sos cristiano? En la universidad, en el trabajo, en tu negocio, en tu barrio, ¿te ven como cristiano? Yo he visto hermanos que no se animaron a poner el pañuelo celeste, ni siquiera, porque podría haber sido no cristiano con pañuelo celeste. No estabas obligado a usarlo, pero digo, ¿no será que estamos escondiendo una identidad? ¿No será que tenemos miedo de que la gente... Y lo que pasa que, y sí, si te identificás como cristiano hoy día, ya no es como a lo mejor hace un año atrás, o unos meses atrás. Hoy día está expresamente comenzando una persecución al cristiano, a la iglesia, pero al cristiano en Argentina misma. ¿O no viste las noticias? ¿O no viste que querían salir a quemar iglesias? Bueno, nosotros no tenemos edificios, así que zafamos, ¿no? En Córdoba también. Ahora, esto, ¿cómo? Perro que ladra no muerde, dice el dicho. Pero ahora no nos tiene que frenar, nos tiene que impulsar. Tal vez muchas veces hablamos de la persecución en otros países, en otros continentes. Llegó acá. De otra manera, en el trabajo, ¿cuántos había con pañuelos verdes? ¿Cuántas personas a lo mejor no te van a querer, cuántos jefes no te van a querer dar un puesto, o cuántos clientes no te van a querer comprar porque sos cristiano? Pero tenemos que identificarnos. El Salmo 1:1 dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. O sea, se distinguen. ¿Te distinguís? Y puse otro versículo más que fue muy famoso en estos días. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos en contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Nos tenemos que identificar y tenemos que proclamar. El jueves tuve la oportunidad en el trabajo, tampoco hago alarde de algo grandioso, solamente es sencillo. Estaban contentos varios. ¿Por qué? Y por la votación del Senado. ¿Eran cristianos? No, no eran cristianos. Pero estaban contentos también. Pero estuvo la posibilidad de dialogar el tema con profundidad y explicando del por qué uno se había manifestado.
tenemos que abrir la boca. Tenemos que no contaminarnos y mostrarnos como somos. El segundo punto que quiero transmitirte rápidamente es que debemos instruirnos para la victoria. ¿Queremos volver a ganar? Llamémoslo así. ¿Querés volver a ganar? ¿Querés que de nuevo la vida salga victoriosa? ¿Sí o no? Nos tenemos que instruir. Nuestras mentes tienen que llenar de conocimiento y de principios espirituales para que sepamos defender los valores de Dios ante cada discusión que se arma en el ambiente donde estás viviendo. ¿Estás preparado para eso? Yo lo escuchaba a Gabriel Valerini y digo, yo ahí no podría estar. Hay que estar preparado para estar en una discusión y tener respuestas, no cualquier verdura, respuestas cabales, concretas y verdaderas de lo que uno está defendiendo. Y vos decís, bueno, pero yo total no voy a salir en televisión. No importa. Si hay un referéndum, el que va a poner el voto es el que vive al lado tuyo. Es el que toma el colectivo con vos. Es el que te va a comprar tu negocio. ¿Estás preparado? Pablo dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Dónde está lo que le agrada al Señor? Acá. ¿Tenés Biblia? Bien. ¿La lees? Hubo menos sí. No, yo sé que la lees, pero tenemos que profundizar, escudriñarlas. Acá está la verdad que tenemos que alimentarnos. No vivan como necios, sino como sabios. La palabra necio, la palabra usada en el griego, es sin sabiduría, sin conocimiento. No actúen sin pensar. No te apresures a contestar si no sabes lo que va a decir. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, llénense con el Espíritu de Dios. El Salmo 1, el versículo 2 dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador y en ti siempre confío. Salmo 119, 15. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Y por último, Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y está lleno, o sea, puse estos versículos, casi no los tuve que buscar porque los conozco de haberlos leído muchas veces, pero la palabra de Dios está llena de versículos que te animan a profundizar en la palabra de Dios misma. Pero esto de instruir, yo lo quiero ampliar, no solamente a la palabra de Dios. Tenemos que estar preparados para la vida. No solamente saber la Biblia. Yo sé de hermanos en nuestra iglesia que no dejan de capacitarse en lo profesional. Y no solamente en la profesión que tienen, sino en nuevas profesiones. Para saber relacionarse con las personas que nos rodean. Para estar preparado para, como dice, si querés anotarlo porque no está en el bosquejo, Primera de Pedro 3:15, que dice que tenemos que estar preparados para dar defensa a aquel que nos pregunta, ¿qué crees vos? ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando las Escrituras? ¿Estás preparado para estar en un lugar que realmente sea de influencia? ¿Cuántos senadores tenemos en el país? ¿Cuántos son cristianos? En Brasil es al revés. El 30% de la Cámara de Senadores de Brasil, no sé si se llama Cámara de Senadores, son cristianos. El pueblo está más tranquilo, el pueblo cristiano, porque cuando haya que votar algo, hay cristianos. ¿Y qué se necesita para estar ahí? Aparte de meterse en política, estar preparado.
capacitarse. Así que tenemos doble función de capacitación que tenemos que cumplir. En las Escrituras y en temas, no necesariamente políticos, puede ser en medicina, puede ser en cualquier profesión. No voy a nombrar porque en cualquier profesión es útil estar preparado y capacitado para ser personas de influencia, como hablaba Alejandro el domingo pasado. No sé si dijo eso, pero lo agrego. ¿Estás preparado para ser una persona de influencia en la sociedad? No importa si es no, aún estamos a tiempo. Vos me decís, pero con la edad que tengo, hoy vas a la universidad y te encontrás con estudiantes universitarios que tienen 20 o 30 años más que yo. Ay, me hice el jovencito. No, bueno, pero ay. Todavía vive. Gracias, Ale. El 20 de julio te saludo. ¿Se entiende? Gracias, Dani, gracias. Esa es mi esposa. Entonces, punto 1. Decidite como cristiano. No seas un agente secreto del reino de Dios. No sirve. Segundo, estate preparado en las Escrituras y estate preparado para que seas una persona de referencia y de influencia en la ciudad. Y tercer punto, ponerlo en práctica. Practicar lo que aprendiste. Hay que ponerse en marcha, hay que actuar. Hay que desarrollar la misión que Dios nos manda. Quiero cerrar con este punto. Pablo nos dice, no obstante, sus malas intenciones se destruirán cuando la luz las ilumine. ¿Cuándo se destruirán las malas intenciones de la gente? Disculpen, no escuché. ¿Y quién tiene esa luz? Nosotros tenemos la luz de Cristo, porque dice, la luz hace todo visible. Y Pablo da consejo, ¿cómo debemos vivir? Cantando himnos. Ahora, yo con esto, no quiero decirles, ahora tenemos que ir por la calle cantando himnos, ¿sí? O canciones, sí, pueden hacerlo, totalmente. Pero acá lo importante es estar juntos, unidos, fortalecidos. ¿Estás siendo un grupo pequeño, por ejemplo? Bien. Bien. ¿Sabe tu vecino que estás yendo a un grupo pequeño? ¿Que te juntás con otro cristiano? ¿Que te juntás a estudiar la palabra, a cantar canciones? ¿Sabe? De esa manera estás iluminando, dando explicaciones. Todo lo que aprendiste, exponerlo. No nos tenemos que quedar por callados, quedarnos en silencio. Segunda de Corintios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo es lo que sucedió esta semana. Esta semana el pueblo se unió. No solamente el pueblo se decidió manifestarse como cristiano. No solamente dijo, yo soy cristiano y sacó el pecho. No solamente algunos dieron la cara y aceptaron el micrófono y argumentaron el por qué estaban ahí. Sino que se unieron en oración. La oración del 8 de agosto de la Iglesia Evangélica en Argentina hizo que el poder de Dios derrotara las fortalezas del enemigo que se había levantado. Y no importa cuántos otros 8 de agosto pueden llegar a venir, nos tenemos que poner en práctica. Ahora, la ideología de género, ¿sabés lo que es? Lo estuvieron explicando bien hace unos días atrás, si no, investigalo, no soy el especialista. Pero tiene una agenda que empezó con el matrimonio igualitario, sigue con el aborto, viene la pedofilia, el Estado separado de la Iglesia, y ya la patria potestad que ya no es más de los padres, y otros puntos más.
y va a querer trastornar el país donde vivimos, como ya ha trastornado otros países. Podemos quedarnos con el mensaje de ese senador de Misiones: tarde o temprano se va a aprobar. Pero nos podemos unir como activistas cristianos, pero peleando con la herramienta que nos da Dios para pelear, que es hacer la guerra espiritual que necesitamos hacer. La oración del miércoles en el obelisco, en otras partes del país, en la iglesia Vida con Propósito y en otras iglesias, tuvo una victoria. Alejandro preguntaba recién algo de qué es lo que ganamos. Creo que ganamos la oportunidad de dejar de estar dormidos y mantenernos despiertos. Jesucristo murió en la cruz para que tengamos vida eterna, pero también para darnos el poder a través de su Espíritu para mantenernos despiertos constantemente ante cada batalla que nos libre el enemigo. ¿Y quién tiene que hacer esa batalla? ¿Los pastores? Todos. Hasta los más pequeños de nuestros hijos tienen que aprender a hacer guerra espiritual diariamente, levantarnos. No hace falta tener un pañuelo celeste. Vaya a saber cuándo vamos a volver a usar el pañuelo celeste, si lo volvemos a usar. Las causas van a ir cambiando. Me gustó mucho una publicación de una persona de nuestra iglesia. Republicó algo de Vida con Propósito, me parece, no me acuerdo bien. Y le comentaron algo con los tapones de punta. Y esta persona le contestó bien sobre el tema. Y unos minutos después, la misma persona de nuestra iglesia, es como que, me imagino yo, no se quedó conforme. Le predicó el Evangelio de Jesucristo en un comentario. Le habló de Jesucristo sin pelos en la lengua. Y después un ok y una manito y se terminó. Pero, bárbaro, defendamos las dos vidas. Pero hay algo que nos llama a Dios a defender mucho más, que es predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y yo te desafío que no paremos. Si estás en las redes sociales y estuviste activo en estas semanas, seguí activo, publicá un versículo desafiante de la palabra de Dios todos estos días. No nos quedemos callados, porque si no nos van a volver a ganar. Nos va a pasar como la Cámara de Diputados, que gracias a Dios, Dios reencaminó a algunos despiertos para que lo de senadores sea diferente. Pero empecemos a levantar la bandera de Cristo más alto que nunca. Porque Cristo murió en la cruz y muchos no lo saben. Porque muchos son pecadores y no saben que esos pecados pueden ser perdonados por la sangre de Cristo. Y nosotros somos los que tenemos esa buena noticia y la estamos callando. No la callemos. Un solo texto, uno del bosquejo de hoy. Republicalo. No esperes que lo haga otro. Sé vos el que da el puntapié inicial a publicar un versículo en tu muro. ¿Nunca lo hiciste? Bárbaro, no hay problema que nunca lo hayas hecho. Pero hoy puede ser el primer día. Esta semana puede ser la primera semana que un versículo a la semana. No hace falta que todos los días. No satures, seamos inteligentes. Pero que se vea que sos cristiano. Y que se vea la buena noticia ir por las redes. Que tus conversaciones con las personas que tenés en tu trabajo, en tu vivir diario, las trates de orientar para hablar de que en Jesucristo hay vida, vida abundante, vida eterna. Cerramos con el versículo último, que me gusta mucho. Otro más. Ese lo leen después. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estás dormido? Despertate, lavate la cara. No quedemos entre los muertos, los que solamente respiran en la sociedad. Levantémonos. Cristo está dispuesto a alumbrarnos y que esa luz bendiga a las demás familias. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque en ti tenemos vida eterna.
Y te damos gracias porque tu presencia en nuestras vidas es lo que nos hace vivir una vida abundante. Pero muchas veces, Señor, cometemos el error de ser egoístas y guardarnos ese gran tesoro para nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado, por las veces que habremos hecho mal, por las veces que nos hemos callado, por las veces que nos hemos dormido. Señor, te pedimos perdón por esa siesta que se hizo de semanas, meses y años. Por haber sido tibios, haber dejado enfriar ese fuego que se había encendido en nosotros aquella vez que te reconocimos como Señor y Salvador. Pero acá estamos, Señor, en esta mañana, empujados por tu Espíritu Santo, desafiados por tu palabra. Te decimos que nos comprometemos, Señor, a no quedar más dormidos, a levantarnos de los muertos y a llevar tu luz a quienes nos rodean. Señor, pido por aquellas personas que están en dudas, con miedos, con vergüenza. Aumenta su fe, Señor. Sana sus heridas. Algunos de nosotros hemos sido atacados por presentar tu palabra y nos ha hecho esconder. Señor, ayúdanos a encontrar en tu palabra la fortaleza para volvernos a levantar, para no callar ante el intimidamiento de los demás, para hacerles ver que están ignorando una gran verdad. Señor, necesitamos de tu presencia, como iglesia, pero también como personas. Bendice a cada una de las familias, para que cada familia tenga un momento de clamor, de intercesión, de lucha espiritual, clamando para que tu poder se desate, que este país deje de ser el país corrupto que está siendo desde las últimas décadas y empiece a encaminarse en un país en donde se respire tu presencia. Señor, a veces lo vemos como algo lejano, pero con tu mover de esta semana creemos que nos estás dando una oportunidad distinta. Señor, levanta a nuestros niños y jóvenes para que puedan capacitarse no solamente en la palabra de Dios, sino en distintas ramas de esta que se necesita tener gente preparada en esta sociedad, para que tengamos un futuro cercano, con hijos tuyos, con tu reino influyendo en los lugares donde se toman decisiones. Señor, a los más viejos danos sabiduría para alentar y sostener a estos jóvenes, a estos niños. Pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.